¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una súper invitada para esta nuestra charla empresarial, Fiorella Velarde. Fiorella va a estar con nosotros hoy para una entrevista acerca de inteligencia emocional y los emprendedores. Vamos a platicar un poquito acerca de quién es Fiorella, vamos a ponernos los lentes. Fiorella es educadora, entrenadora, coach y conferencista en inteligencia emocional. Es directora regional de Six Seconds. Fiorella es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Florida International University y tiene maestrías en Relaciones Internacionales en la Universidad Columbia, Educación y Diseño de Currículum en Wisconsin Stout y en Psicología en Walden University. Pues vamos a darle la bienvenida a Fiorella y vamos a empezar nuestra charla empresarial el día de hoy. Y bueno, platícanos, ¿qué tan importante es la inteligencia emocional en un emprendedor? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar con ustedes esta mañana. Bueno, ¿qué tan importante? Puedo decirte, no me gustan los extremos ni caracterizar, pero te puedo decir que lo es todo. O sea, es importante que el emprendedor sepa su tema, que sepa lo que está haciendo. Disculpa que mis perritos los vas a ver circulando. Pero, o sea, pero también es importantísimo la parte emocional. La parte emocional, ¿por qué? Porque las emociones mueven a las personas. La palabra emoción viene del emovere, ¿no? Del latín emovere, movimiento. Entonces, si yo identifico cuáles son aquellas emociones que yo quiero anclar para mi emprendimiento, voy a ser muy exitosa, pero no solamente voy a ser muy exitosa en este emprendimiento, sino que además me voy a sentir muy bien. Porque no puede ser una cosa y no la otra, ¿no? A veces todo el tiempo vemos emprendedores que están muy estresados y de repente ya llegaron, ¿no? Y desde fuera parecen exitosísimos y por dentro están enfermos, tienen malas relaciones personales, o sea, han llegado a cualquier precio. La inteligencia emocional te permite llegar de una manera saludable, de una manera sustentable, de una manera que cree conexión y que realmente deje una huella en los demás, ¿no? ¿Cómo logras llegar a esta inteligencia emocional para que entonces puedas tener negocios exitosos? Primero, creo que el primer paso es conocerte a ti mismo, y puede sonar un cliché, ¿no? De conócete a ti mismo, pero la verdad es que luego de 5.000 años sabemos que sigue siendo una gran verdad. Y conócete a ti mismo implica muchas cosas, ¿no? Generalmente cuando hablamos de emociones o de inteligencia emocional, las personas piensan que solamente hablamos de emociones. Pero conócete a ti mismo implica conocer, sí, las cosas que sientes y cuándo las sientes y entender, por ejemplo, que las emociones son mensajes. Que no, generalmente nosotros le ponemos una valoración a nuestra emoción y decimos la emoción positiva, la emoción negativa. Las emociones son simplemente mensajes, ¿no? Y luego de eso, pensar también en nuestros pensamientos, analizar un poco en la perspectiva del observador. Los estudios dicen que cuando yo me pongo como observador de mis pensamientos, soy mucho más efectivo, que es un ejercicio increíble. Por eso es que también le damos consejos a las personas. Y a veces nuestros consejos son mejores en otras personas que en nosotros, ¿no es cierto? Porque la perspectiva del observador no le falla al cerebro, ¿no? Es mucho más objetiva. Entonces, saber además mis patrones. Ya cuando yo sé qué emociones me acompañan y las puedo identificar, y también sé qué pensamientos recurrentes son los que habitan mi mente, porque todos tenemos un diferente sabor de pensamiento, si se quiere, ¿no? Una temática diferente, ¿no? Hay quien tiene pensamientos muy positivos, siempre esperanzadores, hay quien tiene pensamientos muy castigadores, pero la mayoría de las personas tenemos de todo en esa bolsa. Y una vez que ya conozco mis pensamientos y ya conozco mis emociones, puedo ver mis patrones, que es simplemente cuando yo estoy sintiendo esto, ¿qué pienso? ¿Y qué desencadena eso? Y esto se ve en la forma, por ejemplo, muchas veces a nosotros nos dicen, oye, pero tú siempre haces lo mismo, pero otra vez, con la misma piedra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es un patrón. Y ahora, los patrones no quiere decir que sean malos, los patrones pueden ser buenísimos. De hecho, la naturaleza está llena de patrones, ¿no? Si tú te fijas en una hojita, en una hoja de un árbol, las líneas, ¿no? Las pequeñas líneas, son todas patrones, y son patrones diseñados para crear una estructura, lo cual es muy importante.
pero también hay patrones que son inconscientes. Y el trabajo de la inteligencia emocional es poner luz, es como poner una linterna en esos patrones inconscientes. Y ver si esos patrones me sirven o no me sirven. Porque el problema con los patrones son un poco la misma solución para todos los problemas. Pero ¿qué está pasando? Los problemas que tengo en el día o los temas no son todos iguales. Entonces, si yo tengo un patrón, solamente voy a tener una sola manera de reaccionar ante algo. La inteligencia emocional me ayuda a tomar un paso atrás y a decir, no voy a reaccionar, voy a responder. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Todos estos patrones son patrones aprendidos, ¿estás de acuerdo? De acuerdo a todo lo que te haya pasado anteriormente, a la experiencia. Pero ante una situación como la que estamos viviendo actualmente, de algo muy desconocido, algo que nunca se había dado en tal magnitud, ¿cómo pueden cambiar esos patrones las personas que quieran emprender o aún los mismos empresarios que ya tienen alguna empresa? ¿Esto es posible? Sí, por supuesto. Y de hecho, este es un momento muy particular para observar mis patrones. Otra cosa que pasa muchísimo con los patrones neurales, imagínate, cambiar un patrón en el cerebro es más difícil que mover una carretera de sitio. O sea, pero se puede hacer, ¿no? Hubo esta interesante investigación con los taxistas de Londres, y yo siempre comento. Se hizo, fue en el año 2003, y lo que se hizo fue analizar el hipocampo, que es la parte del cerebro que se encarga del aprendizaje y de detectar emociones. Se hizo una investigación del hipocampo de los taxistas de Londres y se comparó con el hipocampo de los ciudadanos regulares de la ciudad. ¿Y qué pasa? En Londres los taxistas tienen que tomar un examen equivalente, pero para que yo pueda cambiar mis patrones, primero tengo que ser consciente. Ahora, un tema con los patrones es que no es que sean malos ni buenos, sino que simplemente buscan la eficiencia. Tu cerebro es una máquina de consumir energía. 70% de la energía de tu cuerpo la consume tu cerebro. Por eso es tan importante el descanso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy confrontada con el estrés o cuando yo estoy amenazada o ante la adversidad, yo voy a reaccionar con el patrón, porque es lo más eficiente. No es el momento en el que normalmente nos ponemos a decir, bueno, ¿qué pasaría si, o sea, se te viene un tigre encima? A ver, ¿qué pienso, qué siento? No. Entonces, eso es súper importante, ¿no? El saber que podemos cambiar el patrón si nosotros nos proponemos hacerlo. ¿Cómo crees tú que una persona que quizá tiene este miedo de emprender o este miedo de continuar o reinventar su empresa, cómo puede cambiar estos patrones, cómo puede seguir adelante o cómo puede hacer esta conciencia para que verdaderamente pueda seguir adelante y que confíe en que puede hacer las cosas, que va a salir de este momento de crisis? Mira, en Six Ecos nosotros trabajamos diferentes competencias del modelo y la competencia que está más desarrollada al bienestar personal y al éxito profesional es el optimismo. Mediante el optimismo tú desarrollas resiliencia, desarrollas pensamiento crítico, desarrollas flexibilidad cognitiva, que es apertura, que es lo que tanto necesitamos en nuestras sociedades tan polarizadas, ¿no? Y el COVID lo ha demostrado, lo separados que estamos y lo poco de repente dados a abrir puentes y a conversar unos con otros, ¿no? Entonces, para el empresario es importante primero desarrollar su autogestión desde el autoconocimiento, pero también desarrollar el optimismo. Y el optimismo es un lenguaje, es algo que tú aprendes. Realmente no es algo con lo que se solía pensar cuando se pensaba en la personalidad como algo determinante en el ser humano, mucho antes de la neurociencia, que tú venías optimista o pesimista, ¿no? Don Nube, en mi país, yo soy peruana, decían Don Nube Gris o el que te salió el domingo, ¿no? Todos tus días son un domingo. Pero eso se puede aprender. Y si bien es cierto, el optimismo se aprende en casa, porque es el lenguaje con el que nuestros padres nos hablan, ¿no? En el optimismo, por ejemplo, hay una palabra que es la palabra clave, que es todavía. Yo no puedo hacer esto todavía. Yo no sé hacer esto todavía. Y esa distinción le hace mucho bien al cerebro. Porque acuérdense, nosotros ya tenemos como Homo sapiens, o sea, el hombre que sabe,
¿no? Ya tenemos esta interacción con esta corteza prefrontal. Entonces nuestra parte lingüística es muy importante. Por más de que tratemos de simplemente muchas veces estar en la emoción y decir la emoción, sí, la emoción cuenta, pero la parte lingüística de la emoción, lo que yo me digo, mi diálogo interno con el que estoy todos los días, importa. Entonces, para un emprendedor que en este momento se ve sobrecogido por el miedo, por la incertidumbre, aquellos emprendimientos que lamentablemente van a tardar mucho más en regresar a la vida normal. Primero, tratar de conocerme, de saber cuáles son mis patrones frente al miedo. ¿Cómo enfrento el miedo? ¿Salgo y me doy un golpe o me paralizo, ¿no? O observo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y luego tratar de aprender este lenguaje de optimismo que tiene 3 enfoques. Y yo lo pongo así muy sencillo. Primero, la pandemia. ¿Va a durar toda la vida? No, ¿no es cierto? Segundo, ¿qué aspectos de mi vida afectan? Y esta es la parte que sería un poquito más complicada, porque en realidad, claro, hay personas, o sea, como yo digo, esto ha sido lluvia para todos, pero no todos tenemos el mismo paraguas. Hay gente que no tiene paraguas, ¿no? Entonces, hay gente que, bueno, simplemente les ha afectado el estar en su casa, pero hay personas que realmente la están pasando muy mal, ¿no? Entonces, esta es la parte más difícil. Y luego, la tercera parte es, ¿cuánto de poder personal tengo yo para cambiar la situación? Y yo creo que esta es la parte más importante. Cuando yo me siento empoderada, cuando yo siento que los estudios son concluyentes respecto a esto, cuando yo siento que tengo un poco de control sobre mi vida, tengo bienestar. Un poquito, aunque sea un poquito, ¿no? Esto se llama indefensión aprendida, el pensar que tengo 0 control sobre lo que pasa en la vida, ¿no? Y el optimismo es precisamente lo contrario. De hecho, Martin Seligman, que fue no el creador del optimismo, pero la persona que puso esto dentro de la ciencia y lo comprobó como teoría, se dedicaba a estudiar la indefensión aprendida, y estudiaban esto con animales. O sea, eran, por ejemplo, animales que golpeaban, pobres, los animales siempre han sufrido en la historia de las investigaciones para que nosotros sepamos todo esto, ¿no? Eran unos animales que los golpeaban y los tenían amarrados, y luego les quitaban la cadena, y los animales no se movían, porque habían perdido totalmente la noción de que ellos podían ser capaces de cambiar el resultado de las cosas, se habían entregado a su destino. Y eso es pues totalmente lo contrario de un emprendedor, ¿no? En general un emprendedor demuestra esto de siempre tener el locus de control de alguna manera, ¿no? ¿Crees que hoy el salir a la calle ya, el que nos digan que ya podemos estar adelante y retomar tu actividad, te va a generar más libertad o vas a tener más miedo porque ahora no sabes cómo va a estar? O este miedo de salir y saber que en cualquier momento ahora estás más tienes más posibilidades de contagiarte. ¿Cómo puedes manejar esta situación y cómo puedes regresar a las empresas con una normalidad? Mira, esa es una pregunta, es la pregunta del millón, la verdad, porque yo creo que queremos cuidarnos, queremos volver a la normalidad. Quienes hemos llegado hasta aquí sin enfermarnos, ¿no? Decimos, bueno, ya llegamos hasta aquí, o sea, hemos pasado lo peor y vamos a volver a la normalidad. Tengo miedo, no me quiero enfermar. Sobre todo luego que en nuestros países hemos visto la cantidad de víctimas, ¿no? O sea, hemos visto que no es un juego. Entonces, creo que hay que tener mucha resiliencia y creo que no hay que abandonar el protocolo. O sea, primero lo primero, ¿no? Tu protocolo, el mantenerte seguro, el mantenerte limpio, no le haces daño a nadie, pero te vas a encontrar con gente que se enoje y que tú llegues con la mascarilla y que la gente te enoje y te mire mal y les ves los ojos, ¿no? Como también vas a encontrarte tú con mascarilla que se te salen los ojos cuando ves a alguien que no tiene la mascarilla, ¿no? O sea, entonces yo creo que mantenerse en el espacio de uno y preocuparte de nuevo por lo que tú puedes hacer diferente. Creo que va a ser lo único que nos va a salvar, además de muchos malos ratos, porque no podemos ir por ahí peleándonos con todo el mundo para que se pongan la mascarilla, ¿no?
¿Qué tan importante es llevar esta parte de la inteligencia emocional a las empresas? ¿Qué cambia de una empresa que están viviendo la inteligencia emocional todos los colaboradores con una que no la están viviendo? Mm. Bueno, tenemos mucha data al respecto. Tenemos 25 años de datos. Tenemos ejemplos que van desde un FedEx, que tiene dentro de su misión, las personas van primero, y vive bajo esa misión. O sea, si alguno de ustedes alguna vez ha visto o ha leído algo de FedEx, tenemos un caso de estudio en el website de nosotros, muy interesante, verán que ellos tienen una universidad dentro de la corporación, ¿no? Como muchas que además te obligan, entre comillas, o sea, como que te invitan a tomar cursos de desarrollo, ¿no es cierto? Pero sabemos, por ejemplo, ya por estudios que las empresas que ponen a la inteligencia emocional dentro de sus entrenamientos como una prioridad, obtienen un 48% en retorno de inversión, 48% más alto que las empresas que no. Por otro lado, normalmente en las empresas, uno pasa el 75% del tiempo resolviendo problemas relacionales. Y aquí quiero hacer así una pausa. Piensen ustedes, ¿cuánto tiempo pasan en una empresa pensando en los problemas de las personas? No quiero trabajar con este no se llevó, no le contestó. En sus empleos anteriores, incluso como emprendedores, ¿no? Que ustedes mismos ven como emprendedores que de repente sus proveedores tienen problemas de ese tipo y los afectan a ustedes, ¿no es cierto? Entonces, 73% o 75% de problemas relacionales es un espanto de tiempo, que yo pudiera estar siendo innovativo, productivo y tantas otras cosas, ¿no? Y también sabemos de estas empresas que son 48 veces más eficaces que las que no, que tienen un mejor clima organizacional. Son lugares donde la gente tiene compromiso, quiere ir a trabajar, le gusta llegar a ese espacio. Porque en realidad las personas no dejan a sus jefes, las personas dejan organizaciones tóxicas. Y lo mismo pasa con los emprendedores, ¿no? Los emprendedores a veces, a pesar de que de repente estás trabajando solo o trabajas con 2 o 3 personas, cuando no tienes una relación sana, saludable dentro de ese ambiente de emprendimiento, se convierte en tóxico para ti. Entonces, lo que era un sueño acaba siendo una pesadilla, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar con emprendedores asesorándolos en liderazgo y, por ejemplo, he visto que este tema del manejo del tiempo el manejo del tiempo es manejo del dolor. O sea, a veces viene la gente y nos dice, no, usa tu tiempo así, pero primero hay que entender por qué yo estoy posponiendo eso que me duele hacer. Entonces, cuando yo entiendo ese manejo del dolor, yo puedo encauzar mi tiempo, ¿no? Y he visto emprendedores que realmente han empezado con muchas pilas, con muchos sueños, y poco a poco se han ido hasta enfermando y bajando esa curva de desempeño hasta que han hecho algo diferente y nuevamente han podido retomar, ¿no? Pero en general, las habilidades de la inteligencia emocional van a impactar al emprendedor, a su servicio, su relación que haga con los clientes, que sea algo duradero, que no sea transaccional. O sea, el siglo pasado ha sido el siglo de las relaciones comerciales transaccionales. Yo te doy esto claramente y tú me das esto. Se acabó. Pero el nuevo paradigma es construir relaciones. Entonces la gente quiere tener relaciones diferentes con las personas que te provean servicios. La gente quiere comprarle a empresas que tengan un propósito más allá del que hacer dinero. Y lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? Entonces, desde todos esos puntos de vista, la inteligencia emocional tiene muchísimo que ver en identificar cómo me siento, en elegir qué quiero hacer y en caminar con propósito. Las ventas ahora es diferente, ¿no? Las ventas están dadas más bien a generar una relación de confianza para que tú puedas adquirir toda esta parte. ¿Y por qué tú crees que una empresa debería de apostarle hoy a tener inteligencia emocional con todos para poder salir adelante? Esta sería, ¿tú crees la diferencia entre las empresas que van a sobrevivir y las que no puedan hacerlo, aparte de otros factores fuertes que tenemos? ¿Crees que esto ayudaría a que las empresas puedan seguir adelante?
Sí, definitivamente, porque fíjate, cuando nosotros pasamos del ambiente de la oficina, de un día para otro nos dijeron que no podíamos salir y nos fuimos remoto, pues hubo equipos que tuvieron grandes dificultades. Por ejemplo, ponte en ese jefe que tiene que estar siempre viendo lo que hacen sus empleados o pretender tener gente conectada 8 horas frente a un ordenador. Entonces, locuras, ¿no? Entonces creo que esta parte de las habilidades, hay gente que las llama habilidades blandas. Yo estoy en desacuerdo, las llamo habilidades poderosas, porque no hay nada más poderoso que ser resiliente, que ser empático. Van a hacer lo que hagan la diferencia. En 50 años van a haber una gran cantidad de ocupaciones que van a desaparecer, ¿no? Con la inteligencia artificial. Ojo que hasta la de los doctores está en línea, ¿no? ¿Cuánto rato te ve un doctor? 5 minutos a veces, ¿no? Imagínate que tú pudieras tener un cerebro que sea todos los doctores del mundo, que sintetice, que sea mucho más acertado que un doctor. Pero ¿qué pasa? Lo que va a ser diferente y lo que va a seguir siendo diferente son las cualidades humanas, son los talentos sociales, las habilidades socioemocionales. Eso no te lo va a dar ninguna máquina, todavía, ¿no? Entonces, ese es el espacio de oportunidad para las empresas. Por eso el conectarse ahora es diferente, por eso el tener una misión es importante. O sea, no sé, me pongo a pensar hace 50 años, me imagino que la idea era totalmente diferente, ¿no? O sea, se pensaba que tú ibas a trabajar y tus emociones se quedaban en tu casa. Craso error. Otra gran ventaja de las organizaciones en trabajar este aspecto es, por ejemplo, la salud de sus colaboradores, la salud emocional. La valencia emocional, es decir, las emociones que yo llevo a mi espacio de trabajo, aportan por un 35% de la valencia emocional de todo el grupo. Lo que de manera coloquial se dice que la mala vibra se contagia. Entonces tú tienes una manzana, ¿no? Que ya está pasadita y la pones con las otras manzanas y claro, la mala vibra se contagia. ¿Por qué? Porque las emociones son contagiosas. Mucho antes de que el ser humano pudiera hablar, tenía el aparato emocional. Entonces nosotros podemos comunicar con las emociones. Nuestras emociones están envueltas en unos campos magnéticos. Si tú me pones un contador de un geyser, que es el contador magnético, a esta altura más o menos de mi cuerpo, tú vas a medir una frecuencia física. Entonces, inclusive antes de que yo abra la boca, cuando yo llego a un espacio, yo ya estoy transmitiendo algo, ¿no? Entonces, súper importante el tema de salud, inclusive en México ustedes tienen el tema de la norma, por ejemplo, que yo creo que como concepto es un gran paso en cuidar la salud, porque imagínate una oficina, un emprendimiento sin seres humanos. ¿De qué estamos hablando? Un montón de muebles y una silla, ¿no? Entonces, muy importante la salud mental, porque ¿qué pasa? La salud emocional es precursora de la salud mental. En este momento creo que México viene tercero en el mundo en casos de fatiga laboral. Tercero en el mundo después de Estados Unidos y de China. Y el ingreso no está tampoco. O sea, no es como que uno gana como para estar fatigado, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son muy importantes, ¿no? De cuidar. Y el retorno de inversión. El retorno de inversión es importantísimo para las empresas y lo que quieren ver son los números, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer este tipo de implementaciones de inteligencia emocional, una de las cosas que tienen que fijarse para que su retorno sea bueno es que tengan métricas. Siempre busquen métricas. ¿Cómo estaba al principio? ¿Cómo voy a estar después? Sí, seguramente la intuición y ustedes se van a sentir mejor, perfecto, pero si ustedes tienen que justificarlo o son emprendedores, por ejemplo, y se dedican a dar este tipo de asesoramientos, búsquense métricas confiables que los respalden, ¿no? Y es muy importante esto. Ayer salí a la calle y bueno, las veces que he estado saliendo y ves que las personas ya entre nosotros tenemos esta parte del miedo, ¿no? Ya no te quieres acercar mucho porque tú piensas que quizá el otro te puede contagiar y el otro piensa lo mismo que tú. Entonces vamos a venir con una época muy difícil donde esta parte ya
personal, sobre todo los latinos que estamos acostumbrados al apapacho, a estarnos sintiendo, ya es muy difícil porque ya desconfiamos uno de los otros que puedas guardar salud, ¿no? Y ahora que nos confinaron a nuestras casas, las empresas, a que desde ahí trabajemos, ¿cómo va a ser ese regreso donde sabemos que te quiero ver, te quiero abrazar, pero lo tengo que hacer de lejos? ¿Cómo se va a romper toda esta parte que quizás ya habíamos ganado durante muchos años en las empresas o entre las mismas compañeros de confiar? Y ahora, ¿qué tanto esto crees que el cerebro lo llegue a registrar de alguna otra forma? Bueno, mira, en primer lugar, aquí hay una distinción, creo. Y la primera es que tú puedes estar presente para una persona y ser empática para una persona sin tener que tocarla. O sea, y claramente va a pasar un tiempo hasta antes que nos abracemos. Por lo general en los ambientes de trabajo no hay mucho apapacho, ¿no? Y varía la cultura, como dices tú, de repente nosotros los latinos sí nos saludamos con besito. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo vivo, con la mano y será con el codo y bueno, todo bien. Pero pensar en lo importante de la distinción entre el contacto físico, que es importante, pero también tu habilidad de ser empática y conectada sin tocar a la persona. O sea, nosotros hemos tenido sesiones de Zoom en las que tú te sientes conectada y totalmente dentro de lo que estás haciendo, sin necesidad de tener a la persona aquí. En 6 meses van a salir esas cámaras que te siguen, entonces ya yo no voy a estar mirándote a ti y luego mirando la cámara. Y eso ya lo solucionamos. Claro, nunca va a reemplazar el contacto humano, pero siempre pensando en cómo podemos hacer lo mejor de la situación que tenemos. Y además, pensar de que, ya te digo, podemos conectarnos sin necesidad de tocarnos. O sea, yo puedo escuchar activamente todo lo que tú dices, porque escuchar no solamente escuchar tus palabras, sino también cómo te mueves, qué hay en esas palabras, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos de repente usar una estrategia para tratar de conectarnos? Bueno, hacer más preguntas. Vamos a tener que hacer más preguntas. Cuando tú haces preguntas, tu cerebro se activa y la otra persona se inclina hacia ti, ¿no? A mí me encanta, tengo una mentora que es fabulosa, que es la directora del programa de coaching de Six Seconds en Estados Unidos, Marilyn Johanseger, y Marilyn tiene una manera, cuando ella llega a un lugar, no te dice, oye, ya llegué, aquí estoy, ¿no? Imagínate que te vas no, te dice, ya llegué, aquí estás. O sea, ella lo pone en ti, como que, ¿no? Estás aquí. Entonces yo creo que esa manera de ver al otro con más curiosidad va a ayudarnos a que podamos trascender las barreras de no podernos tocar por ahora, de no podernos apapachar, ¿no? Y bueno, el miedo va a estar ahí, porque el miedo lo necesitamos. Porque si vuelve a haber una segunda ola o vuelve a haber otro virus, porque uno dice, bueno, ya pasó un virus, ¿quién me dice que no haya? Tampoco, no lo sabemos. Nadie te puede decir, no, yo te aseguro que no va a haber otro virus hasta final de siglo. Nadie lo sabe. Pero el miedo nos da el indicativo de que algo que es valioso para nosotros podemos perderlo. Entonces eso es importante. Es importante pero que no nos dejemos llevar por el miedo, que sabemos que el miedo está ahí para protegernos, pero nada más. Y dime algunas características que tú verías en los emprendedores o en los empresarios. Dime 3, 4 características que debieran de saber ellos, que deben de tener o cultivar para poder tener un buen emprendimiento o ser buenos empresarios. Bueno, en primer lugar la autogestión, como te digo, conocerte, pero no solamente conocerte, yo soy así o soy así porque sí, sino tratar de mejorar tu conocimiento realmente más allá de lo que tú no quieres ver, ¿sí? Porque muchas veces no queremos ver y no queremos oír. Entonces, tratar de entrar en ese espacio de vulnerabilidad y de repente buscar ayuda, ¿no? Son espacios en los que hay gente experta, en los que te puede guiar. Y cuando una de las cosas que estábamos conversando el otro día en una junta fue precisamente cómo esto del coaching para empresarios, el coaching en general, se ha acercado tanto al consumidor en general, ahora con la pandemia. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos estrategias de afrontamiento, que a veces no podemos solos, ¿no? Y que de repente lo que me puede decir, no sé, mi abuelita,
que tenía un paradigma de hace 80 años, no es lo que yo necesito en este momento. Entonces, infórmense con conocimientos y busquen personas que tengan credenciales, que tengan la posibilidad de acompañarlos. El acompañamiento en la autogestión es básico, y además les puedo decir que el coach no debe ser una persona ni que les dé consejos, ni que les diga cómo hacer las cosas. La sabiduría está en cada uno. Esa persona va a ser el acompañante que tengo al lado, que camina conmigo, que camina con humildad, ¿no? Que es un acompañante, pues no es un profesor, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el cultivar el optimismo. Y si pueden comprarse el libro este de Martin Seligman, es buenísimo. Él es el autor de toda esta teoría y de todo este marco. También hay maneras de practicarlo de formas más prácticas, ¿no? Y pensar en estas 3 escalas, ¿no? Nosotros en el website, después te puedo pasar los recursos, hay varias cosas gratuitas que pueden bajar y que pueden leer para aprender más, ¿no? Pero el optimismo es una práctica diaria, es como el yoga. Si tú no te tocas los pies a la primera, a la segunda, pero si tú lo haces todos los días, durante un mes, tú te vas a poder tocar los pies, ¿sí? Entonces, eso es, y como les dije, es la cualidad de la competencia de inteligencia emocional más relacionada con el éxito. Y por otro lado, la empatía. Yo creo que en el mundo de hoy, la empatía es un recurso, es un activo fundamental de supervivencia y de florecimiento, ¿no? Nosotros como humanidad hemos sobrevivido en base a estas neuronas espejo, a la cooperación de unos con otros, ¿no? Pero estamos en un momento crucial en la historia en la que podemos trascender nuestra humanidad hacia algo mejor. Y nuestras neuronas espejo son el vehículo, ¿no? Y pensar en esta empatía, muchas veces yo no voy a sentir como tú te sientes. ¿Y sabes por qué? Porque alguien puso la otra vez en un webinar un ejemplo. ¿Qué pasa si tú tienes talla 36 y yo soy 40? No me puedo poner en tus zapatos. Entonces, aparte que cuando yo me pongo en tus zapatos, también de alguna manera te quito a ti la validez de lo que tú sientes. Pero sí te puedo acompañar. Tus zapatos no me tienen que quedar, no me tiene que haber pasado lo mismo, no tengo que haber sufrido igual. Pero me puedo quedar contigo y te puedo acompañar. Y en este momento necesitamos más acompañadores, ¿no? Que líderes, que gente que nos jale o que nos empuje. Necesitamos gente que pueda escuchar y acompañar. Es más importante ahorita esta parte de acompañarte que de liderar a alguien. Es tomar más confianza en que estamos igual, que estamos pasando por lo mismo. Sí, es como que el paradigma del flautista de Hamelín, ¿no? El flautista va, entonces todos, y durante muchos años ese ha sido el paradigma del líder, pues, ¿no? Yo toco la flauta y todos los ratoncitos me siguen, ¿sí? Pero hoy por hoy necesitamos un tipo de liderazgo diferente, porque todos somos líderes. Y los emprendedores saben de liderazgo intuitivamente, porque primero se mandan a hacer algo que de repente es la primera vez en su familia que alguien salió de la empresa y se aventó a hacer algo. O sea, ya de ahí aplausos, ¿no? Porque tuvieron el coraje, tuvieron la valentía de hacerlo, ¿no? Y también hay una gran vulnerabilidad de venirte de repente a tocar la puerta a alguien que tú, no, mira, estoy haciendo tal cosa. Entonces, cuando yo hago todos esos emprendimientos desde mi autenticidad y tengo bien claro mi propósito, la gente conecta contigo de una manera diferente. La gente dice, bueno, oye, esta persona es de carne y hueso, o sea, ¿no? Es real. Y ya para terminar, Fiorella, cuéntanos dónde podemos encontrar tanto conocimiento, cómo podemos acercarnos a la organización, a Six Seconds, cómo le hacemos, dónde están. Mira, nosotros estamos basados en California, pero estamos en todo el mundo, estamos en 174 países. Y lo que hacemos es entrenar también emprendedores para que puedan encontrar herramientas para ir creciendo a su propio ritmo. En Six Seconds hay diferentes maneras de crecer dentro de lo que uno va aprendiendo, ¿no? Puedes hacerlo como estudio independiente, puedes venir a los webinars. Nuestro website es como el número 6, segundos.org, y ahí pueden encontrar toda cantidad de material, ¿no? En castellano, tenemos ebooks, también tenemos evaluaciones, tenemos reportes en los que tú respondes un cuestionario y te salen tus habilidades y tus fortalezas.
y lo que hemos descubierto es que el trabajo de emprendedores se optimiza y se agiliza mucho trabajando desde las fortalezas. Muy bien, pues también la gran noticia que Fiorella ya va a estar con nosotros, escribe un artículo para esta nueva edición que vamos a tener de aniversario, nuestro aniversario de la revista Red de Negocios, y bueno, vamos a tener la oportunidad de leer también a Fiorella y que nos comparta esta parte de su expertise, pues para todos nuestros lectores de la revista Red de Negocios. Fiorella, si no tienes nada más que decir, es un gusto para nosotros y agradecerte infinitamente que hayas participado con nosotros en estas charlas empresariales. Muchísimas gracias, Blanca. Te agradezco a ti, a Red de Negocios. Creo que el proyecto que están haciendo es súper importante. Este acompañamiento compasivo, amoroso y proactivo y muy inteligente me parece una combinación realmente fabulosa, ¿no? Para tus lectores, para todas las personas y claro, van a crear una sociedad diferente, ¿no? Yo creo que sí queremos aportar un poquito de este cambio a nuestro país y bueno, pues agradecerte nuevamente mucho el que estés con nosotros y despedirnos de todos ustedes. Yo soy Blanca Valdés, soy embajadora de la revista Red de Negocios. Nos vemos adelante en una nueva charla empresarial. Muchas gracias, Fiorella, un gusto estar contigo. Gracias, buenos días. Muchas gracias.